Bueno, ya estamos de vuelta. Arrancó el escrutinio definitivo tras las elecciones del domingo y él prácticamente aseguró su banca, o no hay forma de que no ingrese al Congreso a partir del próximo periodo, a partir de diciembre. Estamos hablando de Enrique Esteves, una de las 9 bancas que obtuvo consenso federal a nivel país. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo Gracias estás? por venir. Muy bien, un gusto estar con vos. ¿Qué significó para ustedes este espaldarazo del electorado santafesino? Bueno, creo que fue el respaldo a una idea que hemos planteado durante toda la campaña que tiene que ver con la necesidad de defender los intereses de la provincia de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Y obviamente hacer los aportes a un proceso que tiene que vivir el país de reconstrucción en muchos de sus aspectos. Nosotros propusimos a Roberto Labaña como una alternativa superadora a la grieta, donde propusimos la necesidad del diálogo, la necesidad de tener puntos de acuerdo que nos permitan ir a resolver los problemas, sobre todo los más urgentes, en principio, que tiene nuestro país, ¿no? Que tienen que ver con la inflación, con la pobreza, con el hambre que hay en la Argentina y cómo abordamos de manera absolutamente urgente, digamos, estos temas, como así también lo de la producción, ¿no? Lo que tiene que ver con poner en movimiento la economía en base a poner en movimiento la producción, fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, que es la que más sufre la situación económica, pero que también es la que más puestos de trabajo genera, con lo cual es donde el Estado Nacional tiene que prestar más atención y dar más apoyo. Cuando ustedes analizaron el mapa que quedó después de las elecciones, ¿qué balance se puede hacer? Porque obviamente lo consultábamos también con Marcos Clery el lunes. Cuando uno analiza, hay un sector, sobre todo más industrializado, del cordón que bordea el Paraná, que acompañó a una de las fórmulas, estamos hablando del Frente de Todos, y el resto de la provincia, el centro-oeste y desde el norte hacia el sur, vinculado al campo, acompañó a, bueno, Juntos por el Cambio. ¿Cómo queda consenso federal jugando entre estas dos fuerzas? Sí, a ver, si bien hay una distribución del voto medio territorial, ¿no? Porque yo he visto que se pinta de una manera, se pinta del otro, lo cierto es que cuando uno desmenuza, independientemente de quién ganó efectivamente, los porcentajes de los votos donde ganó Macri, que sacó Fernández, son muy altos, y los porcentajes de los votos de Macri donde ganó Fernández también son muy altos. Esto quiere decir que hay una heterogeneidad en el territorio que habla de muchas cosas, digamos, ¿no? No es que todos los ricos votaron a uno, los pobres votaron a otro, digamos, es bastante más complejo. Lo cierto es que para nosotros es importante salir de esta característica que tiene la grieta, que es dinamitar cualquier puente de diálogo. Creo que es muy positivo que Mauricio Macri, como presidente actual, haya hablado con Alberto Fernández, presidente electo, esa misma noche, y que hayan quedado en encontrarse al día siguiente. Me parece que habla de un proceso democrático normal, ¿no? Y que tenemos que atinar a tener un proceso de transición que sea lo más sano posible, porque va a depender de eso que a partir del 10 de diciembre el nuevo presidente pueda empezar a tomar las decisiones también en base a un consenso y una legitimidad, que es lo que necesita cualquier decisión en un momento tan difícil como el que vivimos. Ahora, en la Cámara Baja del Congreso van a quedar muy polarizadas las fuerzas, ¿eh? Básicamente el Frente de Todos no va a tener quórum propio, va a necesitar de algunos votos. ¿En qué temas se está más cerca del Frente de Todos? ¿En qué temas se discrepa? ¿Cómo va a ser este funcionamiento, están advirtiendo ustedes en el Congreso? Y a ver, va a tener que ver obviamente con las posiciones. Nosotros no es que tenemos unas posiciones y si no nos parece bien tenemos otras, digamos. En particular, el progresismo siempre ha mantenido una coherencia en el marco del Congreso de la Nación. El socialismo, obviamente, que tiene una historia larguísima dentro de lo que es la Cámara de Diputados, y en ese sentido nosotros vamos a mantener una coherencia, sabiendo que obviamente que hay coyunturas y que nosotros tenemos que hacer un aporte, que también todos vamos a tener que ceder algo de lo que pensamos en pos de construir un acuerdo que vaya permitiendo avanzar a la Argentina en algún sentido. Y creo que espero que sea un momento de mucho funcionamiento del Congreso Nacional, porque la verdad que hasta ahora pasamos de una escribanía con el kirchnerismo a una cosa que no funcionó por completo. Sí, sobre todo funcionó a través de decretos de necesidad y urgencia. Bueno, claro, exactamente. Algunos temas que obviamente la gente lo hemos hablado durante la campaña, pero bueno, no está de más refrescarlo.
ante un eventual avance sobre sistema jubilatorio. No, ¿Sí o no? Nosotros no estamos de acuerdo. A ver, digamos, por eso cuando se plantea reforma previsional, sí o no, bueno, no es blanco o negro, de la misma forma tampoco es blanco o negro una reforma laboral, digamos. Hay muchas discusiones en torno a eso. Lo que nosotros está clarísimo que no vamos a hacer en el marco de un debate sobre el sistema previsional es perjudicar a los jubilados y jubiladas. Eso desde ya está clarísimo. Nada vamos a hacer que toque o que perjudique algún derecho de nuestros abuelos y abuelas. Desde el punto de vista de lo laboral, lo mismo. No vamos a tocar nada que vaya a perjudicar o que vaya en detrimento del derecho de los trabajadores. Todo lo contrario, pero tenemos que dar un debate que incluso se tiene que trabajar antes de que ingrese al Congreso. En el Congreso se tiene que volver a debatir y ahí se tiene que aprobar. Pero digo, amerita también pensar un poco a mediano y a largo plazo, no únicamente en la coyuntura, porque si nosotros queremos dar un debate de fondo por una cuestión de coyuntura, lo más probable es que le erremos. Congelamiento de tarifas. Está bien en función de que obviamente las tarifas ya hoy por hoy son impagables. Está claro que pasamos, digamos, la realidad es que con el kirchnerismo terminaba pagando más una persona que usaba garrafa, por ejemplo, con el gas, que cualquiera de nosotros que teníamos gas natural. Hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Digamos, hay que subsidiar al que necesita, no al que no necesita, pero hay que contemplar de que hay muchas personas, familias, que no pueden pagar las tarifas. Y esto es un tema de debate, porque lo mismo sucede, por ejemplo, con lo del transporte público, donde únicamente han dejado los subsidios del gobierno nacional para la ciudad de Buenos Aires, lo charlamos acá la última vez, para la ciudad de Buenos Aires, para el área metropolitana de Buenos Aires, dejando afuera todo el interior del país. Mientras que todo el país, cuando va a cargar combustible, es el que paga el impuesto al combustible y es el que termina subsidiando la utilización del transporte público nada más que en la ciudad de Buenos Aires. Son temas que hay que discutir porque claramente son injustos. El tema tributario, porque lo hemos charlado también y va a ser un tema eje sobre todo para poner en marcha la economía. ¿Qué tributos hay que poner bajo la lupa para que este sistema económico vuelva a funcionar? A ver, creo que digamos, habría que tener una especie de mesa de análisis tributario, algo similar a lo que hay en la provincia de Santa Fe, donde también se pueda tener una mirada de las provincias, porque lógicamente cada decisión que se toma a nivel nacional termina también perjudicando o no a las provincias. Las últimas medidas que tomó el presidente Macri respecto a ganancias y IVA nos parecen correctas, pero tendría que abordarlo y afrontar ese gasto o, digamos, o esa disminución de recursos el Estado Nacional, porque los estados provinciales tienen que hacerse cargo de la salud y la educación, por ejemplo, ¿no? Digo, toda esta transferencia de recursos hay que discutirla. Después, claramente que en Argentina hay que tener pensada o analizada, empezar a analizar una reforma tributaria, fundamentalmente pensando en esto que siempre decimos, ¿no? Que los que más tienen pagan más, los que menos tienen pagan menos. Al sector productivo tenemos que ver cómo también lo abordamos de esa manera, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. Son temas que tenemos que ir analizando, pensando en que hay que volver a equilibrar muchas cosas que en nuestro país están desajustadas. ¿Retenciones? Bueno, lo normal, creemos que es correcto, tampoco es la panacea, digamos que eso es lo que nos va a salvar. Como todo, sería deseable que no existieran, pero tienen que existir en función de la realidad que vivimos. Vuelvo a repetir esto, y lo que charlamos en toda la campaña también, que es muy importante, creer que únicamente el futuro del país va a depender no sé, del precio de la soja, del campo solamente, es muy difícil pensar en un país para el futuro que tenga únicamente esa herramienta. Hay que diversificar la producción, hay que tratar de invertir también en otro tipo de riqueza para la Argentina, que la hay. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener un plan, ¿no? A mediano y a largo plazo, y lo que no nos puede pasar es que tomemos unas decisiones un día y las cambiemos al día siguiente. Todos estos sectores tienen que estar sentados alrededor de una mesa. Me refiero a los sectores productivos, en el que está el campo incluido. Y hay que tener un plan acordado con todos esos sectores para poder salir adelante. Desde el sector de ustedes, ese plan para salir adelante, esa discusión de la matriz productiva, ¿hacia dónde tiene que orientarse? ¿Producción de materias primas con poco valor agregado, como venía sosteniendo, bueno, gran parte del gobierno de Macri, o volver a apostar a la industria que genera más fuentes de trabajo? Nada, lógicamente que hay que apostar a agregar valor.
a la materia prima, digamos, a la industria y lo que tiene que ver fundamentalmente con muchas empresas que también son muy chicas y que han tenido un resultado bárbaro vinculado a la innovación, el desarrollo, la investigación. Nosotros acá tenemos muy cerca de Santa Fe el parque tecnológico, ¿no? Que es una vinculación entre la universidad, la municipalidad, la provincia, el CONICET, donde hay prototipos de empresas muy importantes, que incluso están jóvenes, que están exportando al mundo, y que son todas empresas que se dedican a la innovación y al desarrollo. Creo que eso es agregar valor, creo que eso nos permite también tener otra mirada de la producción del país. Ahora, también hay que respetar las economías regionales. Cuando uno habla de producción, ¿no? Tampoco es tan complejo, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con los ingenios que están en el norte de la provincia de Santa Fe? Con todos los pequeños mini productores que sembraron caña de azúcar y que los 2 ingenios están cerrados. ¿Qué hacemos con las curtiembres? Hay que tener una respuesta, porque a las economías regionales, si uno no les presta atención, si uno no les permite una viabilidad en el tiempo, esas economías desaparecen. Y esas personas entran en una situación de pobreza absoluta. Y después se terminan mudando todos a las grandes ciudades porque en sus localidades no encuentran un futuro, digamos. Es muy importante entender que también una mirada federal desde Buenos Aires es parte de la solución que necesita nuestro país. Nosotros estamos hablando desde que arrancamos de economía, trabajo, producción. ¿Ustedes creen que esto va a monopolizar la agenda de discusión del Congreso, por lo menos en este periodo de transición, sesiones especiales, extraordinarias y el primer tramo del año que viene? Claramente, porque la situación social es muy grave. La situación de la pequeña y mediana empresa es gravísima. Entonces, en ese sentido, va a ser lo primero que se va a discutir. Esperemos que sean debates que nos permitan generar consenso, ¿no? Y que podamos también, un poco en el marco de la participación de todos esos actores, trabajar en acuerdos para después tratarlos en el Congreso. ¿Y hay otros temas, más allá de esta coyuntura obligada que plantea la discusión, o por lo menos salir y mejorar los indicadores? ¿Hay otros temas que van a tener cabida dentro de este Congreso, por lo menos en el primer tramo? Yo creo que, a ver, al principio me parece que deberían ser, no dependen de mí, pero digo, creo que deberían ser lo que tiene que ver con la cuestión económica y la cuestión social, fundamentalmente. Digo, resolver en un país en el que vos tenés uno de cada 2 chicos menores de 14 años por debajo de la línea de pobreza, que tus abuelos y abuelas no pueden acceder a los medicamentos, es decir, que están cerrando decenas de pequeñas empresas por día, creo que es lo más urgente abordar como para parar una sangría que es grave, ¿no? Y que no puede esperar, porque eso es lo verdaderamente urgente. Sin remedios no se puede vivir, sin comida tampoco. Necesitamos focalizar en lo urgente. Después de lo urgente va a haber muchísimos temas que tenemos que empezar a abordar, desde los tratados internacionales con la Unión Europea, qué vamos a hacer con el Mercosur, como para decirte un tema internacional, y cómo estabilizar vínculos con otros países de la región que están en situaciones complejas, a temas también más internos de la Argentina, ¿no? Y que tienen que ver también con esto que hablábamos del federalismo, que tienen que ver con muchas cosas que venimos obviamente pateando, que no se vienen dando. Ayer escuchaba también algunos debates, por ejemplo, referidos a una ley de góndolas. Es decir, hay muchas cosas que se pueden ir conversando. Ahora, tampoco tirar tantos temas sobre la mesa, porque obviamente todo lleva tiempo, y vuelvo a repetir, todos los temas son bienvenidos y estamos con muchísimo entusiasmo de poder discutir todo eso, pero primero hay que abordar lo urgente. Gracias, Enrique, por venir. A vos, muy amable.